Buenos días. Hoy vengo a hacer una plática que realmente la tengo que platicar porque es acerca de los políticos corruptos a nivel mundial, ¿no? Que lo que han hecho realmente no tiene nombre, ¿no? Pues han hecho saqueos, ¿no? En una forma brutal, ¿no? En diferentes naciones y siempre gritan la impunidad de los hechos, ¿no? Y muchos se han salido con la suya, pero ya los pueblos están cansados de tanto azote y realmente me he puesto a ver muchas noticias y ya los pueblos despertaron, ¿no? Y no les creen mucho sus historias de promesas, pero incumplidas, ¿no? Vamos a hacer un cuestionario aquí para ver cómo es que se hacen estos grandes dictadores y autócratas, ¿no? Cómo que realmente nacen ellos con esa idiosincrasia de sometimiento político hacia su enajenado pueblo gobernado por ellos, ¿no? Y le voy a comenzar con la historia, cómo que ellos realmente, yo los he estudiado, cómo ellos empiezan, ¿no? Miren, los dictadores, tiranos y autócratas, usurpadores, ¿no? Los hacen realmente las mujeres, ¿no? Pues estos niños siempre han tenido, casi todos, ¿no?, han tenido una hiperactividad brutal, ¿no?, desde chiquitos. Son personajes muy siniestros, ¿no? Y actúan impulsivamente, que es lo típico de ellos. Y comienzan con las mamás que cuando las pobres mujeres cocinan, los pequeños dictadores y autócratas prueban la comida y no les gusta. Ya comienzan a esclavizar a las pobres madres con que haga 2 y 3, 4 comidas. Y cuando las prueban a ninguna no les gusta. Y a veces le exigen a la mamá dinero para comer en la calle. Y estas viejas acceden a la petición del pequeño dictador, ¿no?, y le dan dinero. Y salen a comer, siendo unos jóvenes, como 5 o 7 años. Porque eso comienza todo comienza todo ese episodio en la juventud, ¿men? Y estos dictadores casi tienen el mismo patrón. Las mamás le dan el dinero para que coman en la calle, para que coman en las escuelas, tenerlos contentos. Cuando llegan a la casa, la comida que le hizo la mamá no le gustó. La vieja viene y hacen lo que él dice que quiere comer. Y sodomizan a la pobre madre. Ya cuando van creciendo los pequeños dictadores autócratas, ya comienzan a invadir otras fronteras delincuenciales. En su escuela siempre tienen su pandilla, su grupo, y ellos siempre están al comando de mandar a su gente. Siempre tienen la vocación de ser jefe, de dominación, y que los obedezcan. Ese es un real dictador en potencia, ¿no? Ahora, comienzan que entran a veces a los supermercados estos pequeños dictadores, y si les gusta algo, se lo llevan y no lo pagan. Más a las mamás ya comienzan a abrirle la cartera, le sacan el dinero sin avisarle y se lo gastan con sus amigos. Y a veces agarran 20, 30 dólares, porque yo conozco todo el cuento ese. O dinero de diferente índole nacional, y cambian el dinero y reparten entre sus amigos y compran la fidelidad de los involucrados en sus actividades, de jóvenes en la escuela. Y comienzan en el perfil psicológico
de corruptos, men. Poquito a poquito ahí. Bueno, ya creciendo, van a las universidades, estos corruptos, y realmente a veces son malos estudiantes, men. Pero, como son agresivos y mandamases, compran los diplomas, men. Si usted averiguara realmente de todos estos corruptos, delincuentes políticos, ladrones, a fondo, su educación en las universidades, han sido pésimos estudiantes, pero se gradúan gracias a la gran corrupción natural que ellos dominan. Compran los profesores, los invitan a fiestas, los embriagan y los subyugan, dominándolos en una forma brutal, con dinero, y los profesores firman las notas semestrales con alto punto de excelencia, cuando realmente son unos fracasados y malos estudiantes. Y así van dando el traspié hasta que llega el momento de la graduación de carrera de abogados, de ciencias políticas, administración de negocios, economistas, y reciben su diploma en una forma fraudulenta. Y ya se incuba un personaje que realmente será tirano y aplicará la justicia del robo en una forma brutal, ¿no? Sin medir consecuencias. Ese es un perfil psicológico más o menos del destacado usurpador, ¿no? Porque realmente esa es la realidad. Más, los pueblos cometen el gran error cuando ellos comienzan a correr política. Porque muchos en Latinoamérica, después de la emancipación de España, quedaron los estados libres y soberanos, y los criollos comenzaron a correr política. Pues el criollo se hizo ladrón y el mulato se hizo asesino. Pero el criollo, déspota y tirano, comenzó a querer vivir y amasar fortuna en una forma fácil, y él se dio cuenta que en la política era la forma más fácil de conseguir riqueza, usurpando las riquezas de sus gobiernos en una forma hipócrita y disimulada, y sin pagar consecuencias. Y ahí comenzó el desajuste de corrupción en Latinoamérica, ¿no? Y otra cosa, cuando ellos corren política, los pueblos los endiosan, ¿no? Como grandes personajes que no son más que usurpadores, men, en potencia, ruines y miserables, pero el pueblo los endiosa. Y ese es el gran pecado de los malditos pueblos de Latinoamérica, ¿no? Endiosar a los políticos, porque los locos se creen algo que realmente no son, y comienza el azote brutal, men, con peculados, robos, extorsiones y manipulaciones, y agravios a la economía de sus países, pues van a aplicar el abuso del poder, ¿no? Y de autoridad para sus connacionales. Y ahí comienza la simbiosis del ladrón, ¿no? Porque realmente todos estos dictadores y autócratas, usurpadores, son agresivos, ¿no? Ellos tienen una mentalidad realmente delincuencial, ¿no? De robo, porque a ellos les encanta hacer proyectos grandes. Porque si usted es político y desarrolla proyectos grandes, como en Panamá, en Sánchez del Canal,
la construcción del metro, son proyectos grandes que solo lo desarrollan los locos ávaros con perfil de acaparadores, porque ellos saben que en Río Revuelto, en proyectos grandes, los precios inflados serán al final un dinero fácil de adquirir, pues ellos en esos proyectos inflados, las ganancias infladas son las ganancias de ellos, ¿no? Y son multimillonarias, porque son en base a préstamos que los gobiernos consiguen con asistencia económica de ultramar, y es tierra fértil para los peculados de altas proporciones millonarias, porque los que ponen todo ese dinero de los préstamos son los grandes inversionistas, y el pueblo peca con la confianza y la ignorancia de haberlos endiosado, y entonces que verán la acción brutal de dichos delincuentes, porque realmente ellos no tienen conciencia. Para ellos no existe la ética profesional. Ellos van a su actuación malévola de despilfarro de dinero que realmente no es de ellos, y no conocen la vergüenza, porque realmente si yo, como una persona como yo no haría esa clase de actuación, porque yo tengo límite en mi conciencia de conocer el bien y el mal, y yo no me proyectaría en una forma catastrófica, en una forma brutal de robo hacia mis connacionales que me han dado el voto de confianza, y al final yo los traiciono. No hubiera podido dormir más. Estos compadres, dictadores y autócratas y usurpadores, sufren de delirio de grandeza al comienzo, y al final, después de la actuación delincuencial, sufren de delirio de persecución, que lo andan buscando para matarlo. Inventan unos cuentos que realmente es cuento en la imaginación de un loco déspota. Compañeros, este es un cuento que realmente es brutal y macabro, y cuando son acorralados son peligrosos, porque cuando destapan la boca van a involucrar a medio mundo en su operativo delictivo sin remordimiento de ninguna clase, con tal de salvar su cuero. Y muchos socios caerán abatidos por los sistemas judiciales y jurídicos en dichos países por haber pecado de tenerles confianza a estos delincuentes profesionales hechos en el seno familiar. Pues estos compadres siempre han soñado de hacer grandes fortunas al final de su existencia en una forma fácil y sencilla, estrangulando las economías nacionales en una forma brutal y sin remordimiento de ninguna clase, solo para el beneficio del bolsillo de ellos, que realmente es un bolsillo sin fin. Pero la culpa de todo la tienen los malditos pueblos, porque son inocentes y depositan toda la confianza en sus mandatarios elegidos en urnas democráticas. Pero estos fulanos no van con el fin de hacer las cosas bien, sino ser remunerados en una forma muy cara por desarrollar proyectos que otros nunca lo hubieran hecho, porque realmente son unos locos, y acuérdense que los locos son los que desarrollan los grandes proyectos,
por donde, por donde caminarán las personas normales y se quedarán viendo con mucho halago la perfección del demente, ¿me? Pues los locos son atrevidos, ¿me? Y no respetan fronteras y desarrollan proyectos. Eso sí, yo estoy seguro que eso lo hacen, pues son impulsivos de naturaleza. Y cuando se ven acorralados con mano acusadora, son peligrosos, ¿no? Porque van a involucrar y embarrar a cualquiera en sus actos delictivos y salirse con eximidos de pagar culpas, ¿no? Porque no conocen la vergüenza, son sinvergüenza. Y cuando les aplican sentencias largas en las cárceles, se sienten agredidos por las personas que aplicaron la justicia, pues se creen ellos que ellos se lo han merecido todo, ¿no? Y que todo se lo deben a ellos, y que le han roto su grandeza de pensamiento, obra y omisión, donde realmente no existe sino la voz de un delincuente arrogante, déspota y criminal, ¿ven?, hacia el patrimonio nacional de dicho Estado, ¿ven? Y terminan devolviendo lo robado, sin pena y sin vergüenza, ¿ven? Pero devolverán parte, pero mucha parte que ellos han traspuesto en ultramar serán olvidados y perdidos. Con familias descaradas y cómplices que saben realmente quiénes son sus familiares que están en el poder de dichos países. Ejemplo de corrupto, por ejemplo, Pudrición de Latinoamérica. Alan García es un corrupto peruano, siempre ha robado. Daniel Ortega, un dictador tirano sandinista, que se ha perpetuado en el poder en una forma satanizada, ¿men?, cortándole la cabeza a sus adversarios sin remordimiento de ninguna clase. Hugo Chávez Frías, el gran déspota, depredador de los pozos petroleros venezolanos, desbancó Venezuela, ¿men?, y heredó a Nicolás Maduro para que siguiera su labor brutal de destrucción, orquestada por la inteligencia cubana, Raúl Castro y Fidel Castro, para apoderarse de la economía venezolana en una forma brutal y desmantelar toda la economía en una forma insensatamente de quiebra. Y Nicolás Maduro es otro que ayudó al régimen cubano, pues es un lacayo. Para que usted vea hasta dónde se van tejiendo los hilos de la corrupción y la manipulación a nivel injerencias de gobiernos extranjeros hacia Estados soberanos. Otro corrupto, Augusto Pinochet, allá en Chile. Este tirano fue brutal, ¿no? Fidel Castro, Evo Morales, Rafael Correa, que hizo muchos grandes proyectos. Hay que investigarlo, cuánto se robó, cómo infló esos proyectos, porque los inflan pero con sus ganancias, y los contratistas les agarran su dinero y se los transponen en bancos de ultramar, a nombre de ellos o a nombre de sus subalternos que participan como delincuentes en dichas operaciones. Y ellos están tras bastidores, pero cuando pasa el tiempo ellos empuñan su dinero robado, ¿no?, porque según ellos les pertenece, en una forma ilegal de transacción, pero al fin patrimonios de ellos ganados en gobiernos corruptos, y sin límites de ninguna clase.
El otro corrupto que hay que investigar aquí en Panamá es Manuel Antonio Noriega. ¿Cuánto se robó? ¿Cuánto dinero tienen las herederas del patrimonio nacional? Que ya se olvidó. Ahora, en última instancia, apareció otro corrupto con acusaciones bien brutales, que es el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, ¿no? Que ya lo tiene acusaciones. Un compinche de él se rajó, que se llama Rafael Guardia Jaén, y se destapó la caja de Pandora, man. Y está cantando como realmente un loro, man. Está echando todo para afuera y está involucrando a este señor que ya está en manos de la justicia norteamericana. Pues quiero que lo sepan, que los gringos han sido ladrones y usurpadores, man. Pero ellos no gustan de los ladrones. Eso es lo que realmente yo a veces me quedo, yo no entiendo. Son ladrones y no gustan de los ladrones. ¿Cómo está eso? Y lo van a repatriar en una forma rápida. Pues yo creo que Juan Carlos Varela tiene influencia con Donald Trump y agilizará la extradición de este delincuente, que realmente yo siempre pensé que era una persona honesta, pero a lo que se oye hablar en las noticias internacionales y de Panamá, está hasta la nuca de mierda hablando vulgarmente. Yo no quisiera estar en el pueblo de este señor, porque es algo horrible. Si usó la hipocresía y se pintó como una persona leal a su Estado soberano, ¿cómo es que ahora encara procesos jurídicos de pugna en Panamá, donde tendrá que responder por cargos delincuenciales, y ser procesado por el Estado jurídico de Panamá, por bien o por mal? Pero como se ven las acusaciones indagatorias en los tribunales de Panamá, con perfil que lo van a someter en una forma brutal, donde Juan Carlos Varela va a ser quizás el árbitro de dicha impugnación jurídica acusatoria de peculado y enriquecimiento ilícito. Pues ya el pueblo no aguanta más, y el Estado de Panamá ha quedado realmente averiado de la última gestión de este señor, porque yo he sabido que ya en los hospitales no hay medicina. Ha comenzado el desplome carencial de muchas cosas en Panamá, de servicios sociales que van en un bajón brutal, y el que va a pagar los platos rotos es el pueblo, porque el pueblo fue sometido a base de la mentira, muchas promesas, y al final falsedad, incumplimiento brutal, Pues estos pueblos son realmente torturados por todos estos autócratas y dictadores en una forma fermentada en la manipulación, con certeza de robo, con premeditación y alevosía, porque siempre lo han pensado antes de tomar posiciones de los cargos. Ellos ya tienen su esquema de robo y cómo hacer las manipulaciones respectivas más. Y si tú eres comerciante que sabes de economía, eres mucho más peligroso, Pues ya tú sabes que los grandes economistas, en combinación con los abogados corruptos y X personas, fraguan los grandes desfalcos bancarios e institucionales en una forma asquerosa, con encubrimiento de muchas personas, y al final el beneficiario será el autócrata
ladrón de lo ajeno, ¿no? Porque realmente robarle a un Estado es más que un traficante. Porque por lo menos el narcotráfico, los narcotraficantes venden cocaína, heroína, morfina, anfetamina. Venden productos por dinero. Es un negocio mercantilista. Pero cuando tú te diriges a la arca del Estado y meter las manos y robar patrimonio de los gobiernos que lo tienen lo producen con sus negocios de recaudar dinero en impuestos, como en Panamá el peaje canalero, sus grandes cantidades de buques matriculados en la bandera panameña. Todo eso es una fuente de entrada, sus préstamos que hacen. Y tú te diriges a tocar ese dinero que realmente es patrimonio del pueblo. Hey, realmente tú eres un delincuente, ¿no? Y la hipocresía aquí corre en una forma espantosa, ¿no? Ahora yo veo que cuando los delincuentes políticos caen en desgracia, de una vez se van a la iglesia a rezar. ¿A rezarle a quién? No metan a Dios aquí, ¿no? Estos son problemas terrenales, delincuenciales, y la solución aquí es enfrentar a la justicia en una forma frontal, de deslindar deslindar responsabilidades en corte, ¿no? Y si eres limpio, estás limpio, no pasó nada, ¿no? Serás absuelto, men. Pero si eres culpable, serás confinado, men, y te aplicarán todo el rigor de la justicia en una forma desmensurada y brutal, men, porque la justicia se tendrá que hacer sentir en un Estado libre y soberano, ¿no? Porque realmente hay mucha impunidad, men, y apadrinaje en la corrupción latinoamericana, y esta tiene que cesar por el bien de los pueblos sometidos a semejante barbaridad, men, que los enmarca en una pobreza y sufrimiento de hambre, en una forma demencial, men, de existencia muy paupérrima, men. Pues todo lo de sus gobiernos ha sido usurpado, men. Y esto no se vale, compañeros. Realmente, ¿para qué sirve robar dinero? Robarle a un gobierno. Si la vida realmente es corta, te robas, vamos a poner 2.000 millones de dólares, lo dejas ahí. Lo que va a criar es generaciones de haraganes que no van a querer hacer nada más. Estarán condenadas al martirio, ¿no? Porque nacen en estos mundos y no evolucionan nada. Todos se empodran en una vida fácil, que todo lo tienen, de despilfarro y alegoría, y realmente a todos esos descendientes de estos ladrones tienen vida corta, ¿no? Porque agarran vicios alucinógenos bien mortales, ¿no? De droga, de ser mujeriegos sin límite, y realmente no pasan de los 50 años. Y casi toda esa familia, poquito a poquito, sufren el desgaste de existencial muy gastado y muy corto.